Primero que nada, tenga un gusto. Les hablo su servidor Gilberto Orozco y estaré junto a mi compañero Raimundo Fernández, estaremos explicándole lo que es este ejemplo de este ejercicio. Primero que nada, tenemos aquí un ejercicio y nos tiene aquí tres preguntas. La pregunta número 1, W, que es la carga actuante, FC, que es el esfuerzo del concreto a tracción, y FS, que es el esfuerzo del acero a tracción en el instante antes de producirse la primera grieta. La segunda pregunta aquí que tenemos es W, que es la carga actuante, pero para F' de C, menor o igual que 0.30 FC, y FS menor o igual a 0.20 FY. La segunda pregunta en realidad es la carga actuante para la zona elástica, y la tercera pregunta también es la carga actuante, pero para la zona nominal, es decir, la carga máxima que puede soportar esta viga. Y los datos que nos dan es el esfuerzo del concreto a los 28 días de fraguado, que son 280 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, y también nos dan el esfuerzo de influencia del acero, que es FY, igual a 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y nos dan el área del acero AS, y también aparte podemos observar que tenemos la viga con una carga distribuida. Aquí la podemos observar. Además tenemos la sección de la viga, que es una sección rectangular, y podemos notar que en los datos adicionales tenemos a N, que es la relación modular entre el acero y el concreto. Y bueno, sin más que decir, para iniciar este ejercicio, lo primero que debemos de hacer es calcular el diagrama de solicitaciones. En este caso, para dicho análisis, se tiene una viga con carga distribuida uniforme, por lo cual su momento máximo se encuentra en la mitad de la longitud de la viga. Pero para resolver esa viga tenemos que aplicar un procedimiento. El diagrama de solicitaciones dependerá de la viga dada. Ya habíamos dicho que es una viga dada con carga distribuida, y esta viga la podemos obtener en tablas de mecánica vectorial, o en su defecto podemos utilizar un simulador. Igualmente, siendo la información más importante para este ejercicio, el momento máximo, es decir, lo vamos a ubicar digamos en el diagrama de momento, y vamos a ver dónde se encuentra el momento máximo, y de igual forma podemos observar que se cumple lo que acabamos de decir, que es que está a la mitad de la viga y es igual a 2.5 W. Para el segundo paso, que es el eje neutro no agrietado, es calcular dicho eje neutro. Y primero que nada tenemos que considerar que estamos resolviendo la primera pregunta, la cual dice que esa viga no sufre ningún agrietamiento. Entonces utilizamos la ecuación para calcular el eje neutro, y dicha ecuación depende de dos factores. Depende de la geometría de la sección de la viga, que es una viga rectangular, y de la relación modular entre el acero y el concreto. Pero tenemos que considerar lo siguiente. En la figura, si nos damos cuenta, tenemos una altura de H de 45 centímetros y una base de 20. Pero adicional hay otros datos que debemos calcular, que son D y R en este caso. Los valores de R y D se tienen en función de H, considerando que si nos dan a R, se asume que vale 5 centímetros, y además se puede considerar que D y R tienen que sumar el valor de H, es decir, R sería 5, como aquí lo podemos observar, y D sería 40, porque más de 40, 5 son 45.
de todas formas, luego aquí procedemos a sustituir la que es la ecuación del eje neutro no agrietado y despejamos a C. Y bueno, para el paso número 3, que es la inercia de la sección dada, bueno, para calcular la inercia tenemos que considerar la geometría de la sección modular y además aplicar el teorema de Steiner, pero teniendo en cuenta que existe una sección que está en función de dos materiales. Por eso, teniendo en cuenta que existe una sección en función de dos materiales, se observa una parte de la ecuación del momento de inercia en la cual utilizamos la relación modular, y en estos momentos de inercia también va a depender de la figura. En este caso tenemos un rectángulo. Aquí colocamos la figura en la cual se observa cómo se calcula el momento de inercia de un rectángulo. Para el paso número 4, que es el esfuerzo último a tracción del concreto, FTU es igual a 2, la raíz de F' de C, la cual habíamos dicho que F' de C es el esfuerzo del concreto a los 28 días de fraguado. Entonces, sustituimos ese dato, que es 280, y eso nos da el esfuerzo último a tracción del concreto. Cabe recalcar que ese valor del concreto que acabamos de obtener lo utilizaremos en el paso 5, que es el momento de agrietamiento. El momento de agrietamiento es igual al esfuerzo último de tracción del concreto por el momento de inercia entre H menos C, recordando que H es la altura de la sección y C es el eje neutro que ya lo habíamos calculado previamente. Entonces, sustituimos los valores y eso nos da el momento de agrietamiento. El momento de agrietamiento es el momento en el cual aparece la primera grieta en la viga. Y bueno, en el sexto paso nos piden calcular la carga de agrietamiento. Y bueno, para calcular la carga de agrietamiento tenemos que utilizar la ecuación del diagrama de momento flector y nos ubicamos en el momento máximo, el cual es de 2.5 W por W, que es igual a la carga, que es la carga de agrietamiento. Entonces, de esa ecuación despejamos y nos queda que la carga de agrietamiento es igual al momento de agrietamiento entre 2.5. Entonces sustituimos el momento de agrietamiento que lo obtuvimos en el paso anterior, 4.2 entre 5, y eso nos da la carga de agrietamiento. Y bueno, para calcular esta carga debemos tener en cuenta que hay que ubicarnos en el diagrama de momento flector y sacamos específicamente el momento máximo. Y bueno, para lo que es el paso número 7, el esfuerzo del concreto a compresión antes del agrietamiento, cabe resaltar, aquí vamos a utilizar el momento de agrietamiento del eje neutro y la inercia. Simplemente sustituimos y vamos a obtener el esfuerzo del concreto a compresión antes del agrietamiento, es decir, antes de que se observen las primeras grietas, de tal manera que en ese momento la viga no tendrá ninguna deformación. Y bueno, el paso número 8, que es el esfuerzo a tracción antes del agrietamiento. Para calcular el esfuerzo del acero a tracción antes del agrietamiento, simplemente sustituimos los valores obtenidos anteriormente, que son la relación modular, el momento de agrietamiento, los cuales ya sabemos que son valores que se obtienen de la sección de la viga, y el momento de inercia. Sustituimos esos valores y obtenemos el esfuerzo del acero a tracción antes del agrietamiento. Aquí en la figura podemos observar una viga con la aparición de las primeras grietas. Hasta aquí, en este octavo paso, estaremos representando la primera pregunta, es decir,
La primera pregunta se hace en función de la hipótesis de que la viga está totalmente sin deformaciones, pero para desde la segunda pregunta en adelante vamos a asumir que ya aparecen las primeras grietas. Entonces debemos suponer una hipótesis totalmente diferente. Y bueno, para el paso 9 tenemos que calcular lo que es la zona elástica agrietada. Es decir, vamos a calcular lo que es el esfuerzo del concreto a tracción, que es Fc, y el esfuerzo del acero a tracción, que es Fs. Bueno, primero que nada, el esfuerzo, en este caso vamos a calcular en función de la zona elástica no agrietada según los límites que nos da la segunda pregunta, que son 0.30 y 0.20. Pero hay que decir que estos límites adicionales no pueden pasarse de la zona elástica, la cual dice que los límites establecidos entre 0.45 por F' de C es el esfuerzo del concreto a los 28 días y 0.50 Fy es el esfuerzo de fluencia del acero. Entonces, adicional a eso, ya una zona elástica tiene un límite de 0.45 y 0.50, pero los límites que ellos me dan no se pueden pasar de esa zona elástica, debido a que la zona elástica de la viga no resiste los esfuerzos a tracción. Utilizar la ecuación que es el área del acero, AS entre B por D, que B por D son las dimensiones de la viga, que es una viga rectangular. Sustituimos valores considerando que el área del acero es un dato y B por D son datos de la sección a realizar el análisis de la viga, y ya se posee agrietamiento. Se debe trabajar en función del porcentaje de los cálculos de rediseño, es decir, ya sabemos que aparece la primera grieta, entonces este análisis hay que hacerlo en función del porcentaje del acero. Tenemos que hacerlo nuevamente unos cálculos. El paso 11 es el eje neto del agrietamiento en función del porcentaje de acero, que como dije previamente, a partir del análisis se debe calcular nuevamente el eje neto, pero en función del porcentaje de acero. Es decir, vamos a hacer procedimientos similares a los pasos anteriores cuando no habría grieta. Pero en este caso vamos a hacer todo en función del agrietamiento y por eso tenemos que tomar en cuenta el acero. Para el paso 12 tenemos que calcular el momento que actúa cuando aparecen las primeras grietas. Pero en este caso vamos a considerar los límites que nos da el ejercicio, que son 0,30 y 0,20, si mal no recuerdo. Entonces vamos a tener dos momentos. Sustituimos los valores de las dimensiones de esa viga y obtenemos momento 1, que es igual a 6,99, 2 por metro, y un momento 2 de 8,46, 2 por metro. En este caso tenemos que tomar un momento que cubre con las dos condiciones, pero el momento que debemos considerar es el momento que esté en el mayor límite de la zona elástica. En este caso sería 0,30 F' de C, y ese esfuerzo de ese momento viene representado por el momento 1. Entonces es el momento que vamos a considerar para la carga actuante. Va a ser el momento de trabajo igual a 6,99 2 por metro, y con eso finalizaremos esa parte. El paso número 13, calculamos la carga actuante y la vamos a hacer de manera similar como hicimos en la pregunta 1. Utilizando el diagrama de momento nos ubicamos en el momento máximo y debemos despejar de la ecuación de momento máximo, y debemos despegar de la ecuación de momento máximo el paso 1, que es el diagrama de solicitaciones. Vamos a despejar a la carga actuante, la cual quedaría W actuante igual al momento actuante entre 2.5, sabiendo que el momento actuante es el momento de trabajo del paso 12 que habíamos dicho que era 6,99. Sustituimos ese valor y la carga actuante va a ser 2,769 ton. Entonces esto sería la pregunta para cuando aparecen las primeras grietas en el límite elástico y los límites que me dio el ejercicio. En el paso número 14 son los pasos para determinar el momento nominal y la carga nominal, que representa lo máximo que puede resistir la viga, sin que la viga falle. Ojo,
Si nosotros nos sobrepasamos de ese momento nominal y esa carga nominal, el diseño va a ser un fracaso, es decir, no va a servir, se va a destruir y va a ocasionar pérdidas. Por lo cual se puede destacar que es el paso más importante del ejercicio. Entonces, para saber cómo puede fallar esta viga, vamos a sacar el acero balanceado. Trabaja en función del esfuerzo del concreto a los 28 días, F' de C entre Fy, que Fy es el esfuerzo de afluencia del acero, y tenemos que considerar también que está EU y EY, que son las deformaciones. EU y EY son las deformaciones que sufren el acero y el concreto. Entonces sustituimos estos valores y eso, el acero balanceado nos da 0,028, que es menor que el acero, el porcentaje del acero obtenido en el paso número 10. Entonces, cuando se cumple que el porcentaje de acero es mayor que el acero balanceado, tenemos una falla sobreforzada. Entonces, cuando tenemos este tipo de falla, nuevamente tenemos que calcular un eje neutro, que es el paso C, pero este eje neutro lo calculamos en función de las deformaciones unitarias y en función de la relación modular. Y el área del acero. Despejamos de la ecuación y obtenemos un eje neutro en función de la falla del acero, que es una falla sobreforzada. En el paso 16 calculamos el momento de la falla, que es el momento nominal, que este es el momento máximo que pudiera resistir la viga. Cabe destacar que si la viga se pasa de este momento, automáticamente el diseño no serviría para ningún uso o aplicación. Sustituimos los valores en el momento nominal siendo alfa 0,72 porque el esfuerzo del concreto a los 28 días es menor que 280 y sustituimos los valores de B, C y son valores de las dimensiones de la viga, así como también beta, que es un valor dado según los esfuerzos. Ya obtenemos el momento nominal, que es el máximo momento. De este diseño, lo que más va a poder soportar esta viga, y pasamos al último paso, que es el paso 17, el cual es calcular la carga de la falla. Para calcularla se hace como hicimos, o como hizo mi compañero en el paso 1 y 2, utilizamos la gráfica del momento flector, sacamos el momento máximo que es 2.5 W, perdón, y despejamos a la carga actuante. En este caso sería Wn, porque es la carga nominal y sustituimos el valor del momento nominal entre 2.5. Nos había dado, si mal no recuerdo, 36,34. Lo dividimos entre 2.5 y eso nos da la carga nominal. Fin, muchas gracias.